Saludo a toda nuestra comunidad de armonización integral, en especial a nuestra comunidad en YouTube. Y sobre todo, muchísimas gracias a los que nos acompañan hoy en vivo, porque van a hacer todas sus preguntas con el tema que hoy nos interesa muchísimo. Porque ustedes saben que para que un paciente esté armonizado no solamente implica tratamientos inyectables, esto es muchísimo más complejo. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar de otro tema que está muy en boga, que es la alimentación. Si queremos tener una piel radiante, también necesitamos comenzar por nuestra alimentación para que esos tratamientos que le efectuamos, que le realizamos a nuestros pacientes en la consulta sean efectivos. Y bueno, hoy vamos a tener a María José Díaz, una doctora venezolana, pero bueno, ya ahora es muy internacional. Y entonces nos va a tener, ya nos dijo, nos adelantó que nos va a tener un reto. Bienvenida. Bueno, yo Gracias. estoy feliz de poder compartir esta noche con María José. Ella nos ha acompañado desde el día, bueno, desde que empezó Armonización Integral, ella estaba con nosotros, tanto participando en los cursos como también como conferencista. De verdad la admiramos muchísimo y nos da un honor tenerla esta noche para que ella pueda pues actualizarnos en lo que está haciendo, que definitivamente, como lo dijo Emma, son conceptos que tienen que ir acompañando cualquier tratamiento y cualquier estilo de vida, cualquier em, momento en el cual uno decida sentirse bien para verse mejor, especialmente tener salud. Así que bienvenida María José a esta tu casa de Armonización Integral. Gracias, buenas noches. Bueno, yo estoy súper contenta, agradecida. Es un honor para mí estar con ustedes, mis profesoras, hoy mis amigas, y de verdad que encantada de estar aquí compartiendo no solamente de la parte de la estética, sino cómo lo podemos integrar desde el tema de la alimentación y el bienestar en general, realmente, porque hacer un cambio o sustituir hábitos, de eso se trata, de saber qué podemos mejorar, qué podemos hacer, cómo podemos integrar todo de lo que vamos a hablar hoy para poder tener una piel radiante, pero con un cuidado interior adecuado a través de la alimentación, los hábitos, los suplementos y todo el estilo de vida. Así que cambiamos los hábitos y cambiamos la vida, pero lo empezamos a sustituir. Es algo progresivo. Mucha gente lo puede hacer radicalmente, pero la mayoría de los casos necesitan una transición. Pero para poder hacer esta transición necesitamos información. Ya con la información hay el poder de decidir y de empezar a cambiar. Cuando hablamos de la piel de porcelana y cuerpo desinflamado, que es el título de nuestra noche que vamos a hablar, para llegar a tener una piel de porcelana, por supuesto, vamos a hacernos tratamientos hermosos en manos de especialistas como ustedes y también trabajar el interior. Cuando nosotros hablamos de piel de porcelana y cuerpo desinflamado, el tema de la alimentación antiinflamatoria está dado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de inflamación, puede ser por infección, por golpes, desde el punto de vista de lo que sabemos, tanto médico, ontológico y todo lo que trabajamos. Pero cuando hay una inflamación crónica, que es de la que vamos a hablar hoy, que es la inflamación de esa inflamación silenciosa que nos va cambiando nuestro organismo poco a poco, ¿qué síntomas vamos a sentir cuando hablamos de una inflamación crónica y saber si realmente tenemos un cuerpo inflamado? A veces tenemos muchos síntomas que creemos normales. Por ejemplo, un dolor de cabeza, pues que creamos que es normal porque estamos cansados. Tener el abdomen distendido también puede ser normal porque, bueno, comí algo y tengo el abdomen distendido y, bueno, siempre estoy así y me pasa con frecuencia. Cuando tomamos o comemos algo, una tos y pensamos que, bueno, porque tengo tos, esto me cae mal. Y muchas cosas, por ejemplo, como esa falta de energía, cuando te levantas en la mañana ya no tienes energía, sientes que el sueño no fue reparador, pacientes que tienen alteraciones menstruales, quistes en los ovarios, esa presencia de menopausia temprana, esa perimenopausia que empieza a aparecer muy, muy, muy temprano. Alteraciones del estado de ánimo, esa de repente esos cambios drásticos emocionales que estás bien, te sientes triste o te sientes irritable, eh, esa disminución de la libido también se ve afectada.
pérdida de la masa muscular, falta de concentración, una mente enlentecida, un pensamiento agotado, embotagado, el cansancio mental que de repente dice, no, lo que pasa es que es así, yo me siento así, eso es normal, mucho estrés, todo aquello, visión borrosa y presencia de infecciones como la Cándida albicans. Entonces, empezamos a ver esto normal, no sé si a ustedes les ha pasado, no todos, pero algunos de esos que yo dije, pueda que sí, en algún momento los hayamos sentido. Entonces, esto se presenta, ¿por qué? Porque hay una inflamación crónica, hay un aumento de la grasa corporal y hay una inflamación de toda esta presencia de grasa que está entre cada órgano, toda esa grasa que está en la periferia empieza a aumentar y ahí es donde se acumulan enfermedades como esta, hipertensión, diabetes y una cantidad de cambios que empezamos a hacer muy progresivamente. Y como esto es lento y silencioso, cuando llega el momento puede haber un colapso o enfermedades, aumento de la glucosa, presencia de alteraciones neurológicas, presencia de alteraciones físicas, presencia de hipertensión y todo eso tiene que ver con la alimentación y el estrés, todo lo que tiene que ver con la epigenética y todo eso lo vamos a conversar hoy. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el bajo consumo de proteínas, con el alto consumo de carbohidratos, con el alto consumo de azúcar, con el bajo consumo de vitaminas, con la microbiota alterada, infecciones constantes que parecieran que porque tenemos el sistema inmunológico debilitado, todo el estrés y la ansiedad que podemos presentar que está manejada de manera inadecuada, el sedentarismo, el insomnio y las dificultades para evacuar. Así que la inflamación no es mala porque simplemente es una respuesta de nuestro cuerpo, pero cuando la inflamación se controla, el cuerpo vuelve a estar en su estado normal y el problema es cuando esa inflamación se presenta, el cuerpo no lo logra estabilizar. Ahí es que se presentan todos estos síntomas y signos que yo les estoy hablando. ¿Cómo podemos empezar a revertir un poco esto si a ustedes les ha pasado o han escuchado a alguien que les está pasando? Yo manejo esta situación con mis pacientes y con las personas que yo le puedo impartir esta información con los pilares de la salud. No sé si a ustedes les ha pasado que vemos en las redes 3 pilares, 4 pilares, 5 pilares. Yo me baso en lo que me ha funcionado a mí en primer lugar y cómo lo he venido trabajando con las personas, con los pacientes que he podido ayudar. Los pilares estructurales son aquellos que simplemente necesitamos para estar bien, para vernos bien y sentirnos bien. Una de las cosas es la alimentación. Todo lo que nosotros nos comemos nos va a tener un impacto positivo o negativo. Estamos acostumbrados desde pequeñitos, siempre la comida, el azúcar, la leche, la harina de trigo, el pancito, todo eso está bien. Ellos, nuestros papás, lo aprendieron y nos los transmitieron. Hoy en día descubrimos que muchos de esos alimentos, la mayoría de las veces, después de los 40 años, empezamos a hacer una resistencia a ellos, muchas veces antes. Puede ser intolerancia o simplemente una reacción inflamatoria. Pero ¿qué pasa? Ahora, hoy en día, podemos mirar que sí de verdad nos va a causar una importante alteración. Simplemente vamos a tener este ejemplo. Si hablamos de la alimentación, 3 alimentos: la leche de vaca, el azúcar y la harina de trigo. Por ejemplo, porque la leche de vaca tiene la caseína que nosotros no la metabolizamos. Inmediatamente el cuerpo hace una reacción inflamatoria, todas esas células inflamatorias se activan y ahí empiezan los problemas desde la ingesta y la digestión y la metabolización. Así que por ahí ya se desencadena una gran cantidad de factores inflamatorios. Por otro lado, el azúcar, por supuesto, sabemos que el azúcar de mesa, el azúcar blanca, hace un disparo de la insulina importante y aparte que es muy rápido, no controla la curva de subida para poder mantenernos por lo menos 2 horas con la glicemia en su proceso alto y después llegar a la normalidad y la cantidad es que lo utilizamos. Entonces, ahorita, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar otros productos como el Monfruit,
también la stevia, que se ha mostrado que podemos manejar los niveles de glucosa y de insulina en sangre de mejor manera. Y otro ejemplo sería la harina de trigo. La harina de trigo y la avena, aunque la avena, por supuesto, es muy famosa, digámoslo, en el punto de vista de los alimentos saludables y mejorar el tránsito intestinal, la avena también se ha demostrado que tiene el mismo impacto inflamatorio en nuestro cuerpo como la harina de trigo, porque ellas vienen modificadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a sustituir alimentos. ¿Por qué? Porque al aprender a sustituirlos, no es que no los vamos a comer, sino vamos a comer algo parecido que no nos va a causar inflamación. En el caso del azúcar, les comenté estos dos tipos de azúcar que podemos utilizar. El azúcar de coco también se puede utilizar, aunque igual hace una elevación importante, pero no tanto como el azúcar de mesa o el azúcar morena, sino puede ser azúcar de coco. Por otra parte, la leche de vaca la podemos empezar a sustituir por leche de cabra. Esta proteína está en menor proporción y se puede metabolizar mejor. Yo a las personas les digo, vamos a pasar de leche de vaca, si son amantes de la leche de vaca, pasamos a leche de cabra y después pasamos a leche orgánica. Hay personas que se cambian directamente sin ningún problema, pero el tema de la leche es importantísimo porque la gente se conecta con el café, por supuesto, con las leches como sea, en las recetas, en el café, en los cereales, en lo que se le presente comer del hábito que traigan. Eso es completamente normal. Y la harina de trigo podemos sustituirla y la avena la podemos sustituir por harina de almendra, por harina de coco. Hay una harina que es de quinoa que a mi parecer es la que más se le parece en sabor a la harina de trigo. Y realmente esas harinas las podemos utilizar para varias recetas, para varias cosas, y así igualmente el arroz, utilizar arroz basmati, porque el arroz basmati tiene menor índice glicémico, así que sigues comiendo arroz, pero lo puedes hacer de esa manera. En la parte de los alimentos, quiero dejarle un dato súper importante, que eso yo lo utilizo y es súper amigable, que es en función al disparo de la glucosa. Cuando nosotros ordenamos el plato y vamos a colocar los vegetales, la proteína y el carbohidrato, vamos a comerlo de esta manera. Vamos a comer primero una porción de vegetales, quizás no es toda la ensalada, pero comen una porción de vegetales, porque imagínense una gráfica, nosotros, ¿qué hacemos? Con el vegetal, la glicemia hace así, después con la proteína un poquito más y con el carbohidrato sube. Entonces hace esto. ¿Qué pasa si nosotros comemos primero el arroz? La glicemia se dispara y se mantiene alta durante 2 horas. Si nosotros hacemos una curva progresiva con este sistema de comer de esta manera, efectivamente vamos a ayudar al sistema de la glicemia a mantener una curva más amigable para nuestro cuerpo y así no formar tanta grasa a lo largo del día y más si son personas que tienen algún tipo de manejo de ser personas sedentarias. Eso sería el pilar número 1. Tenemos la alimentación. La hidratación. ¿Qué pasa con la hidratación? Muchas personas nos pueden decir que no les gusta el agua, que no toman agua porque no les da sed y todo aquello porque muchas personas hacen resistencia o toman muy poca. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular el peso que tengamos nosotros entre 7. Ahí nos van a dar la cantidad de vasos con agua en 250 ml. Por ejemplo, 9 vasos de agua durante el día. Eso podría ser un cálculo en el peso entre 7. Entonces, en eso que les dé, le van a colocar esa cantidad de vasos con agua durante el día. No es que un vaso con té, con jugo, no. Agua sola y lo demás que se tomen, pueden tomar té, pueden tomar siempre y cuando que no tengan azúcar para mejorar, por supuesto, la calidad de lo que vamos a ir comiendo. Y el tema, como les dije, de sustituir el hábito nos hace tener una mejor conexión con la comida. ¿Por qué? Porque el hábito que nosotros tenemos puede tener una carga emocional, puede tener una carga de haber aprendido rutinas de muy corto distancia entre una comida y otra. Y lo ideal es poder habituarnos a comer cada 8 horas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos alimentarnos recordando la curva de la glicemia y además de eso, espaciar para que el estómago pueda vaciarse, pueda ver la absorción
y el reposo, el descanso de las células. Y en ese descanso va a haber un momento de desintoxicación para luego volver a comer. Eso también tiene un impacto muy positivo cuando hacemos los ayunos, sea de 12 horas, pueden ser ayunos también de 14, 16, hay personas que hacen de 24 y todo eso tiene un porqué muy importante, ya que eso nos va a ayudar a desintoxicarnos. Es increíble que cada vez que más largo es el ayuno, menos hambre tiene. Parece como contradictorio, pero realmente el poder que tiene en nuestro cuerpo es sumamente importante y bueno, se puede alternar, se puede hacer una vez en la semana, 3 veces. Por ejemplo, yo hoy en día puedo hacer el de 24, pero como una vez a la semana, no lo hago todos los días, pero eso ha sido progresivo. Casi siempre como 2 veces al día y también ha sido progresivo, no es algo que fue de un día a otro. Así que la invitación es muy importante tenerlo en cuenta. Quiero hablar de otro pilar, ya llevamos 3 pilares. Ahora voy a hablarles de otro pilar muy importante, que es el tema de la microbiota intestinal. Tener eso, por supuesto, hablamos mucho, se habla mucho hoy en día de diferentes microbiotas que tenemos, que es la que nos ayuda a mantener ese equilibrio, tanto sea en el intestino, en la piel, en otras zonas de nuestro cuerpo, y eso nos lleva a la reflexión de que lo ideal es saber cómo la vamos a cuidar, cómo la vamos a proteger y qué pasa en ella. Por supuesto, el intestino tiene el 70% del sistema inmunológico y además de eso y ahí se van a empezar a producir algunas hormonas, es decir, la parte de la formación de la hormona que va a pasar al sistema sanguíneo para ser el sustrato de la formación completa en el cerebro. Es decir, que nuestra conexión intestino-cerebro, ese eje, tenemos que cuidarlo. Pero ¿cómo lo cuidamos? Primero desde la alimentación y del estrés que nos genera nuestro medio ambiente. Pero lo más importante es saber cómo comer y qué comer para que ella no se altere. ¿Qué pasa con esto? Un ejemplo, tenemos la serotonina que se va a formar el 90% en el intestino. Ella va a pasar, si se forma bien, ella pasa al sistema sanguíneo, llega al cerebro y ahí se forma. Y esa se va a formar una serotonina adecuada que nos va a mantener el sistema, toda la parte emocional de manera equilibrada. Igual con la dopamina, se genera un 50% en el intestino y de igual manera la melatonina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esto, vamos a tener unas buenas hormonas que nos van a ayudar tanto a dormir y a generar todo lo que es una buena emocionalidad. Si nosotros nos alimentamos mal, esto alimento viene alterado, nos inflama, hay una cantidad de descarga de reacciones inflamatorias en nuestro cuerpo, esas bases sólidas no van a estar. Y cuando llega todo ese sustrato para el cerebro, no se va a formar una buena hormona de la felicidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, hoy en día los psiquiatras lo hablan con mucho poder y muchos descubrimientos científicos, porque efectivamente, y quizás antes lo veíamos en alteraciones del neurodesarrollo, algunos niños con autismo, algunas personas con otro abanico de alteraciones neurológicas y psiquiátricas, pero hoy en día se ha demostrado que la alimentación puede cambiar la vida completamente en la parte emocional y no solamente en todos los órganos, sino el impacto tan positivo que tiene en todo lo relacionado con la parte emocional. Y por supuesto, fíjense ustedes, cuando se habla también de la vitamina K, el intestino hay que protegerlo mucho porque esa vitamina no solamente la encontramos en algunos alimentos, sino que tiene que ver cómo la va a utilizar el hígado también para el sistema de la coagulación. Así que nos ponemos a revisar un poco el intestino y va a estar lleno de muchas virtudes que tenemos que cuidar y ahí es donde va a entrar los alimentos. Entonces estas bacterias, el 70% son buenas y ellas lo que van a hacer es llega la comida, la van a descomponer y filtran qué va a entrar. Y esa filtración, si ellas están
de manera adecuada, por supuesto, van a tener mayor efectividad. Por eso se habla no solamente de los prebióticos que lo vamos a ingerir con los alimentos, sino con los probióticos. Por eso es importante agregarlos en nuestra vida diaria, porque nosotros vamos a agregar valor. Todas esas bacterias vivas que vamos a consumir van a llegar al intestino y es importante tener claro, consumirla o en ayunas o si la van a consumir en el día, las personas que, por ejemplo, se toman un café en ayunas y no quieren agregarla, se agregan en el espacio del día, pero, por ejemplo, 3 horas antes de comer o 3 horas después de comer, porque necesitamos que toda la vía digestiva esté desocupada para que estas bacterias puedan pasar todas las barreras del sistema digestivo, en especial con los ácidos gástricos, y que ellas transiten todo y puedan llegar vivas y aportar más valor a las que están allí. Así que es importante primero tomar y consumir los probióticos en cápsulas, en sobres, en gomitas, hay muchas formas, pero lo ideal es hacerlo con esa conciencia porque si nos tomamos en ayunas y al ratico va el café, lo caliente barre una gran cantidad y no van a llegar completas o por lo menos la mayor cantidad posible allí. Igualmente, imagínense con 2 horas antes o 3 horas antes y 3 horas después, por supuesto no va a haber nada que sea o cantidades de comida o temperaturas o líquidos que las vayan a neutralizar. Así que eso es importante tenerlo en cuenta en función al pilar de la microbiota. Es muy, muy importante. Otro pilar que se trabaja aquí es la evacuación. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, no, yo tengo 3 días que no voy o yo voy una vez a la semana. Ustedes se imaginan la cantidad de toxinas que hay en el intestino y que no solamente se quedan ahí, sino que se van a ir a cualquier parte de nuestro cuerpo. Quizás no nos hace un efecto quizás tan visible, ¿no? Pero todos esos síntomas que yo les dije, eh, un deterioro en la energía, insomnio, dificultad para el desarrollo y el pensamiento, el abdomen distendido, todo eso tiene que ver con también esas personas que pasan días sin evacuar. Y al agregar agua, por supuesto, el tránsito intestinal va a tener mejor función para poder llevar a cabo lo que es la excreción, porque no solamente es la piel o el sudor o los riñones, tener las heces acumuladas es terrible. Y cuando empieza uno a utilizar este tipo de trabajo y de programa con los pacientes, al agregar el agua indicada, los alimentos indicados, el bolo fecal cambia su contextura y por supuesto la evacuación es frecuente y la gente se empieza a sentir bien, inmediatamente te dice, ya mi barriga se disminuyó. Y yo, claro, por supuesto, todo eso genera una congestión intestinal y por supuesto donde se va a ver una parte es en la distensión abdominal. Más allá de tener la grasa abdominal, es la distensión, que es ese abdomen duro, inflado, con quizás algunos dolores o cólicos que se presentan ahí y bueno, uno empieza a decir que es normal. El tema, otro pilar, aparte de este, es el ejercicio. El ejercicio no es solamente ir a hacer pesas o trotar, caminar es hacer ejercicio. Eso va a depender de la necesidad de cada persona o la costumbre que tenga. Puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser algún ejercicio que le guste, el que sea, si es tenis, si es pickleball, si es básquet, si es fútbol, lo que sea, lo importante es movernos. ¿Por qué? Porque ahí las hormonas empiezan a regularse. Trabajamos huesos, trabajamos músculos, trabajamos intestino, porque en la movilización empieza a mover ese intestino de manera saludable. Y, por supuesto, todo nuestro cuerpo empieza a tener, deja de tener resistencia al ejercicio y empieza a tener esas ganas de hacer ejercicio, porque cuando vas, si no haces nada y empiezas, hay siempre una resistencia más mental que física. Y luego cuando eso empieza a cambiar, por supuesto, vamos a tener más fuerza, vamos a tener mejor campo a nivel de la respiración, vamos a tener más resistencia, más concentración. En ese momento nuestra mente está ahí, no está pensando más nada, sino atento en lo que está haciendo. Y la emocionalidad simplemente es maravillosa.
Yo antes no hacía nada, y nada, nada. Y desde los 38 años, yo tengo 42, desde los 38 yo dije, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, empecé a caminar y eso ha sido una cosa maravillosa. Realmente, caminar me llevó a hacer otro tipo de ejercicio, después el gimnasio, después el pickleball y así cada vez es la necesidad o el requerimiento que tú misma sientes de querer hacer algo diferente y esa sensación de bienestar que sientes durante el ejercicio y después del ejercicio y aparte el impacto positivo que tiene en tu salud, en todo. Así que ese es otro de los pilares muy importantes. Y así como hacer ejercicio, el descansar. ¿Por qué el descansar? Porque dormir nos va a llevar a tener no solamente un descanso físico, sino la reparación celular que ocurre en las horas de la madrugada. Es importante, entre la 1 y las 4 de la mañana, ahí las hormonas nos van a ayudar a reparar esas células, aparte de lo que puedan reparar en el día. Tiene un impacto hormonal en ese momento. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, por supuesto, tratar de manejar. Hay gente que tiene insomnio, hay gente que simplemente se desvela porque se despierta en plena madrugada y todo eso se empieza a ajustar cuando mejoramos la alimentación, agregamos el ejercicio y empezamos a mejorar la evacuación. Todo esto tiene que ver, todo eso es de manera integral, nada está aislado. Y al agregarlo, podemos tomar melatonina. Hay personas que realmente tienen alguna alteración emocional o psiquiátrica, que puedan necesitar algún ansiolítico. También es importante agregarlo. Eso no tiene nada de malo. Lo que interesa es que la persona esté estable emocionalmente y que esté estable todo su sistema para reparar y descansar. Así que es importante tener eso alerta y atento, no es que, ay, porque yo no duermo, porque duermo 2 horas y me despierto. A eso hay que agregarle un poco de intención y un poco de atención, porque no es normal no dormir. Así sea el día más pesado o alguna preocupación específica, ok, pero el hecho es poder hacer el sueño completo y 6 horas, 8 horas, realmente el cuerpo descansa, el cerebro descansa y todo lo que podamos manejar, viéndolo desde el punto de vista fisiológico de la reparación celular. Tener el espacio, otro pilar importante, tener espacios de distracción. Mm, Espacios de distracción, lo que te guste. Puede ser ir a la playa, puede ser ir a un parque, puede ser caminar por donde tú quieras. Puede ser conectar con amigos, con amigas, cosas sencillas. Simplemente no necesitas que será algo costoso, a menos que realmente puedas invertir en algo que te guste mucho, pero desde la simpleza se puede conectar con espacios de distracción. ¿Y por qué es tan importante? Porque te desconectas de todo el estrés que vivimos a diario y solamente ese espacio para reír, para caminar, para mirar, para oler, para sentir, ahí hay un cambio en la carga de estrés que se pueda manejar. ¿Y qué pasa? Por supuesto, todos tenemos estrés y cuando dicen tener una mente positiva, y yo a veces yo decía, bueno, pero ¿cómo es eso? Yo no entendía cuando la gente decía, tienes que estar bien, tranquilo y feliz. Yo decía, bueno, ajá, pero ¿cómo lo percibo yo y cómo me gusta hacerlo, mostrárselo a las personas como en este caso, es simplemente la percepción de lo que está pasando? No estamos exentos al estrés ni a los problemas, pero tratar de mirarlo con una óptica de resolución. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo puedo solucionar, enfrentar, desarrollar esto? Porque al tú cambiar esa percepción y llevarlo a la resolución, es la manera de poder mantener una mente positiva ante cualquier cosa que te pueda pasar. Y otro importante es mantenernos lo más cerca de lo orgánico. ¿Por qué? Porque ahí vamos a metabolizar mejor lo que se use y lo que se coma. ¿Por qué lo digo desde este punto de vista? Porque puede ser las verduras, la comida, las proteínas, todo, pero también la suplementación y también los tratamientos que nos vamos a hacer, porque simplemente todo tiene que ver
con que tengamos una buena metabolización interior y nosotros nos vamos a ver bien. Así que, por supuesto, todo eso tiene que ver y nos va a hacer un cambio físico, nos va a hacer un cambio mental, un cambio emocional, un cambio hormonal. Así que el impacto realmente es súper, súper importante. Y los hábitos saludables están relacionados con todos estos pilares. Es empezar a trabajar cada uno en el mismo tiempo, con la misma intención, y eso se empiezan a engranar. Paso a paso, no tiene que ser de un día a otro, o hay personas que ya los han trabajado y lo que hacen es agregar algunos y hacerlos parte de la vida. Parte importante, eso nos empieza a a sentir cómo conocernos, qué realmente nos gusta, las comidas y todo eso. Entonces, por ejemplo, hay muchas maneras que se pueden trabajar, que es los sustitutos, así como les hablé ahorita. Por ejemplo, las proteínas podemos comer todas: pollo, pavo, pescado, carnes rojas. Va a depender, por supuesto, de cómo cada quien le caiga en su estómago este tipo de comida. Pero, por ejemplo, podemos empezar a agregar entre las grasas aguacate, podemos agregar las nueces, almendras, exceptuando el maní, que es altamente inflamatorio. Se pueden usar semillas de linaza, de chía, frecho, calabaza. Se puede usar también todo lo que tiene que ver con las mantequillas de cabra o las mantequillas ghee, también se puede utilizar muchísimo. Los aceites, es importante tenerlo en cuenta porque los aceites vegetales, alejarlos de nuestra comida y agregar aceites de oliva, aceites de aguacate. Son muy importantes tener eso claro porque si empiezas a mirar los alimentos, o estábamos acostumbrados a utilizarlo, o muchas cosas que se compran dice aceite de canola, aceite de maíz y todo eso, eso hay que retirarlo porque es altamente inflamatorio. Y como les hablé al principio del arroz, el arroz es importante saber, no lo vas a dar de comer, sino simplemente comer el arroz basmati o el de jazmín que tiene bajo índice glicémico. Y, por ejemplo, quinoa, se puede comer yuca, batata, papas, todo eso se puede comer. Y cuando se coloque en el plátano, en el plato, que iba a decir plátano, que también se puede comer plátano maduro o verde. Cuando se coloque en el plato, la combinación, como les dije, eh, tratar siempre de que sea un solo carbohidrato, porque a veces en Venezuela tenemos la costumbre colocar arroz y plátano, y eso siempre se ha visto, en mi casa se veía y es algo, lo vemos normal, pero realmente tiene que ser uno solo para poder combinar el vegetal, la proteína y un solo carbohidrato. De esto, el que quieras, pero uno solo. Y todo lo que tiene que ver con las lentejas, todo lo que tiene que ver granos, arvejas, simplemente comer 2 veces a la semana porque sí causa distensión y causa inflamación, pero desde el punto de vista de la distensión, no es que haga daño en ningún momento. Igual que las coles, cuando comemos coles, si hay alguna que genere inflamación, simplemente comerla 1 vez a la semana y no combinarla con los granos. Y cuando hablamos de todo esto, por supuesto, hay un sinfín de alimentos, y, y tenerlos en cuenta desde el punto de lo que nos guste y saber combinarlo. Pero quiero dejarles algo muy importante, que es cuando nosotros llegamos a querer bajar de peso o querer saber qué hace falta y pensamos en el peso y pensamos en las calorías, pero realmente lo que importa es el porcentaje de grasa corporal que tengas, porque ahí es donde está el reposo de las enfermedades. Cuando sabemos cómo tenemos el porcentaje de grasa, un ejemplo, podríamos decir que las mujeres siempre tenemos un poquito más de grasa que los hombres en líneas de la normalidad, y pueden estar entre un 24 y un 30% de grasa, en cambio los hombres entre un 12 y un 20 en el estado de la normalidad. Y cuando hablamos de obesidad es cuando nos pasa mayor a 33, y en las mujeres, y en los hombres cuando nos pasa mayor de 25. Siempre va a haber una línea como de un borde, un límite que podemos manejarnos en los porcentajes de grasa, que el límite sería de la mujer entre 31 y 33, y en el hombre el límite sería entre 21 y 25. Entonces, teniendo claros esos porcentajes de grasa, podemos trabajar, igual que el índice de masa corporal, que siempre eso ha sido como más manejado siempre, pero agregar, saber cuál es el índice de nuestra grasa
es muy importante. Así que es ideal poder sentirnos, poder escucharnos, poder tener atención a estos síntomas que le dije y estos signos, porque nos pueden mantener alertas y saber qué hacer, cómo poder trabajar. Cuando nosotros hablamos de la piel, yo lo manejo desde el punto de vista antiinflamatorio, pero también como antioxidante. Cuando hablamos de los suplementos antiinflamatorios, se habla del magnesio, de la cúrcuma, de la vitamina D, de la vitamina C, que es nuestra estrella en todos los casos y los tratamientos, y también y el omega 3. ¿Qué hago yo cuando combino tanto la piel como la parte interior? Le agrego, además de estos suplementos, lo que es el selenio, lo que es el zinc, porque es importante trabajarlo para todo, y la vitamina E. Entonces, cuando empezamos a trabajar la piel, no solamente eh, como, como algo del cuidado interior, sino que estos suplementos tengan un impacto positivo, y la suplementación es fundamental, porque no solo todo lo que comemos nos va a ayudar a cubrir ese requerimiento diario que nosotros vamos a necesitar. Así que tener en cuenta la suplementación es algo fundamental en todos los casos, pero en este área, para poder manejar una piel, el estrés oxidativo es muy alto, y por supuesto hay que cuidar todas esas células que tenemos. Nosotros vamos a hacer tratamientos estéticos para mejorar todo el sistema de colágeno de nuestra piel, agregar ácido hialurónico, mejorar la parte más profunda que podamos entrar, de lo profundo hasta lo superficial. Y por supuesto vamos a tener un tratamiento facial importante para estimular el colágeno y para reposicionar, igualmente como la lipoestructuración y todos los maravillosos tratamientos faciales que vamos a hacer. Y teniendo un respaldo de la alimentación y la suplementación, vamos a proteger más todos esos tratamientos que maravillosamente hacemos, y además de eso son con un tiempo adecuado, y ese tiempo nos lo va a dar esa protección interior que vamos a tener. Por supuesto, tenemos pacientes que tienen hábitos como cigarrillos, algunos deterioros por el tiempo y por la exposición al sol, que por supuesto esos tratamientos quizás van a desaparecer más rápido, pero esas personas que puedan tener esta conciencia de cuidarse interiormente, esos tratamientos van a tener un resultado aún más potente de lo que nosotros podemos tener en personas que no tengan estas bases alimenticias y de suplementación. Es importante, entre estos antioxidantes que les estoy nombrando, que los podemos encontrar en arándanos, brócoli, en frutos secos, podemos encontrarlos en el tomate, zanahorias, lechugas, aceites de oliva, chocolate negro, pimentones, naranja, todos esos alimentos que estamos acostumbrados a comer, pero agregarlos nos da mucho valor. Muchas personas que les gusta utilizar suplementos tienen la costumbre de usar un multivitamínico. Yo la persona que puede utilizar multivitamínicos son esas personas que me dicen: "De verdad, a mí no me gustan las vitaminas, yo no puedo tomar eso, no me gusta". Bueno, a esa persona yo le digo: "Está bien, vamos a cubrirte con este". Pero en lo particular, a mí me gustan utilizarlas por separado. ¿Por qué? Porque tiene una dosificación mejor, mejor absorción, y nos vamos a buscar el resultado que nosotros realmente estamos buscando. Por ejemplo, la vitamina A la utilizamos mucho para el tema del cuidado de la piel, también para el tema de la visión, pero nos va a ayudar a recuperar y a mejorar tanto la textura y la flexibilidad. La vitamina C es nuestra estrella, la utilizamos en tratamientos tópicos, pero también en tratamientos para el antioxidante y poder estimular la formación de colágeno. De hecho, cuando tomamos colágeno, siempre tienes que estar unida a la vitamina C para que ésta tenga una mejor metabolización y mejor absorción. La vitamina D también es importante utilizarla. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantener la salud de la piel, pero no solo la piel, sino el metabolismo del calcio y todo el cuidado de nuestros huesos. Así que agregarla también no solamente es para la piel, sino para todo el trabajo interior. Y el selenio
a mí me gusta mucho porque no solamente es un oligoelemento, sino que también va a proteger y a controlar el daño oxidativo. El zinc es importantísimo utilizarlo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar tanto como antioxidante como el sistema inmunológico, y colocarlo en nuestros tratamientos y en nuestra vida diaria nos va a ayudar a establecer tanto en la parte de la protección celular de la piel y también en el crecimiento de todo lo que tiene que ver el cabello y las uñas. Cuando hablo, por ejemplo, de la vitamina E, para mí es fundamental, tanto como la vitamina C, la vitamina E, porque ella tiene un poder, como ella es un poder de es liposoluble, nos va a cuidar y nos va a proteger la célula. No solamente nos protege la célula del daño oxidativo, sino que ella lo que hace es también evitar la evaporación de nuestra hidratación. Así que eso es muy importante porque nosotras trabajamos el ácido hialurónico y sabemos que al aplicarlo va a llamar esa presencia de la hidratación más el aporte en sí que tiene, más ayudar con las capas donde está el ácido hialurónico en nuestro cuerpo. Pero si tenemos una vitamina que nos va a proteger, que nos va a cuidar y nos va a ayudar a mantener esas células más hidratadas y con menos exposición, por supuesto, es un aporte adicional a esos tratamientos faciales que nosotras hacemos. Y muy importante, la toma de vitamina B6. La piridoxina es importante, ¿por qué? Porque ella nos va a ayudar a la formación de neurotransmisores. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué yo la agrego a los tratamientos? Porque ella nos ayuda también a regular todo lo que tiene que ver con la parte emocional y los neurotransmisores. Eso nunca puede quedar fuera de nuestros tratamientos. La parte emocional es muy importante en todos los seres humanos, y cuando nosotros hacemos tratamientos faciales, por supuesto, hay una eh, necesidad y una ansiedad por vernos mejor, por querernos ver mejor y estar bien. Eso podemos, sabemos que es así, pero por supuesto, si dentro de nuestra suplementación está, es importantísimo. De hecho, es una vitamina que se utiliza solita en los pacientes con alteraciones de neurodesarrollo, por ejemplo, también en las personas en los niños o adultos que son autistas, en alteraciones neurodesarrollo, alteraciones psiquiátricas, y cualquier persona que pueda mejorar su condición de la emocionalidad, es importante agregarla. ¿Podemos utilizar el complejo B completo? Sí, por supuesto que sí, pero sí en específico, se puede utilizar la vitamina B6 solita. A mí me parece que es realmente bueno y está demostrado que tiene ese efecto importante. Así que sin pensar que se puede usar solo un multivitamínico, para mí ha sido muy efectivo poder manejar a estas personas, a estos pacientes, a esos cambios y esos nuevos hábitos, agregarle la suplementación uno a uno. Por supuesto, el magnesio es fundamental en nuestro espacio. Se puede utilizar mucho el glicinato de mayor absorción y también el citrato. Son los dos que tienen mejor absorción para todo nuestro cuerpo, y bueno, las 300 funciones, más de 300 funciones en las que aparece y se trabaja el magnesio y los probióticos, que ya los nombramos anteriormente, pero los probióticos muy importantes para esa salud de la microbiota. Realmente hablar de este tema es un tema muy lindo porque se puede mirar de manera global, se puede mirar y se puede integrar. Y más en el caso de nosotras que hacemos tratamientos faciales y tratamientos realmente muy importantes con unos efectos muy poderosos, y si nosotros vamos a tener una integridad de salud, que sea un bienestar completo. Es una información que podemos brindarle a nuestros pacientes de manera genuina, de manera en conversación, en la consulta, agregar valor en este tipo de consultas, y simplemente yo siento que las personas lo agradecen porque puede ser que hayan gente que sí que lo tenga agregado en su vida, pero quizás no, y simplemente es el poder de la información. Se pueden llevar esa información y aplicarla en su vida de inmediato, simplemente teniendo esta directriz y utilizarlo
en toda su vida y ser simplemente nosotros ser unos mensajeros de bienestar. Y para finalizar, quiero dejarlos con esta frase muy importante que a mí me llena mucho, que es ser saludable no es ser perfecto. Estar dentro del bienestar simplemente no es difícil, no es buscar la perfección, simplemente es hacerlo. Nos podemos equivocar, podemos salirnos, podemos comer esto, comer aquello, pero simplemente volver a estos básicos que son los que nos van a dar ese bienestar que estamos buscando. Así que ser saludables no es ser perfectos. Bueno, yo aquí comentando con Beatriz, creo que tengo que tomar vitamina C, D, E, F, G, H, I. Yo tengo que decir algo importante, o sea, la pasión, la claridad y el conocimiento de la doctora María José es inspiradora, es motivadora, o sea, ya nosotros de verdad estábamos en una línea bien importante y en el concepto de salud, lo hacemos en nuestros cursos, le decimos a nuestros participantes, Claro. esto no empieza solamente aquí, esto es cerebro, cerebro, pero de verdad, María José, eres inspiradora y súper feliz de que nos hayas compartido todo tu conocimiento. Yo estoy muy motivada. Qué bella, gracias, gracias. Bueno, yo feliz de poder estar aquí con ustedes y bueno, de verdad, gracias por esas palabras tan lindas y eso es lo importante, poder compartir y que todos seamos voceros del bienestar, así como ustedes y como todas las personas que puedan utilizar esta información, simplemente sé que lo pueden hacer. Claro, yo, Bueno, yo, yo que soy una paciente que y que tuvo un episodio, que bueno, creo que muy pocas personas lo saben porque obviamente yo eso no lo hablé. Y tuve un año prácticamente que yo no podía trabajar con mis manos, tenía una inflamación tan grande que no podía hacer nada con las manos. Hasta que un día llegué que tuve que pedir ayuda para poder solucionar algo con un paciente y fue cuando dije, Emma, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Me asusté. Y resulta que en ese mismo momento, unos días después, me dio COVID, como tuve que cerrar mi casa, ya había escuchado al doctor Lewin, al Ajá. Boris Johnson, y ya 3 personas me habían dicho, esto le funciona a mi familia, no sé qué. Entonces dije, pero va a ser algo inflamatorio alimenticio, o sea, entonces dije, bueno, ya yo lo seguía, pero nunca lo había escuchado. Ya 3 personas me lo están diciendo. Parece que funciona. Bueno, como estuve en ese encierro, hice mi alimentación, me quité todo lo que es inflamatorio, y ahí es cuando uno se da cuenta que todo es inflamatorio, o todo lo que uno está acostumbrado, sobre todo la dieta en Venezuela, obviamente todo es muy inflamatorio, y sin mentira, a la semana ya no me dolían las manos porque el dolor me despertaba, o sea, era un dolor que me dolía todo. Y a la semana me dejó de doler. Entonces, claro, mi encierro fueron 3 semanas y obviamente me desinflamé, bajé de peso, pero el problema es cómo controlar la ansiedad, el quitarse los malos hábitos de tantos años es bueno, y el estrés que obviamente manejamos, que tenemos aquí, bueno, creo que en todo el mundo tiene estrés, creo que es como que lo más complejo poderlo manejar, pero bueno, de verdad que voy a unirme a tu plan, porque sí, yo sé que necesito manejar y tener esas herramientas bien definidas, y además que obviamente es importante para que nosotros compartamos esta información también a nuestros participantes, porque no, lamentablemente esta información no es tan visible y todos los que hacen armonización tenemos que tener este componente también que debemos compartir con nuestros pacientes porque si no los resultados no van a ser óptimos. Exactamente. Y como les dije, algunas veces pensamos que es muy difícil, pero es un proceso. Es simplemente empezar a sustituir paso a paso y comprender, o sea, tener nosotras mismas la contención de saber que podemos dar un paso, podemos retroceder o quizás podemos quedarnos ahí un tiempo, pero es conocernos a nosotros y tener la información para aplicarla. Pero realmente es un todo. Cuando esto empieza a moverse, de repente
uno empieza a tener una mente más clara, empiezas a dormir, empiezas a tener una cercanía con el ejercicio, el nivel de estrés puedes manejarlo quizás desde otra óptica, pero es increíble cómo eso se va engranando y se vuelve en un bienestar óptimo que realmente tratas de manejar todos los pilares para que nada falte y te sigas sintiendo bien. Aquí el doctor José Fernández te dice que el Pero, tema fue excelente, muy buena y amena su explicación, importantísimo. No hay armonización sin salud integral. Eso es definitivamente, el doctor tiene toda la razón y ese es el camino que queremos nosotros, que todos los que estamos en el área de la armonización sigamos. La armonización integral no Íntegra. solamente es el inyectar, el aspecto del físico, sino de la salud total del individuo, o sea, definitivamente. Sí. yo, Gracias, doctor, por el comentario. yo creo que nosotros normalmente hablamos de que los tratamientos de armonización lo hacemos en 3 etapas, pero creo que ahora vamos a tener que agregar una nueva etapa, que es ese cambio de alimentación, de hábitos y que tiene que estar metido en el plan de tratamiento, que de alguna manera se lo decimos que el paciente se tiene que cambiar y se tiene que casar con el profesional, pero es eso, o sea, el profesional se encarga en lo que sabe, pero no sabe que tiene que saber, que eso es así como redundante, Exacto, que sí, tiene sí. que saber de esto, porque si no sus tratamientos no van a ser lo suficientemente exitosos. Entonces, esta información hay que, como en cápsulas, siempre transmitirlas para que muchos profesionales realmente también, como recetan, hacen su receta, sea parte igual. Si tú colocas toxinas, tienes que mandar a que aumente la cantidad de zinc para que las toxinas dure más en el tiempo. Muy pocas personas lo hacen porque aún no lo saben. Entonces, igual, como lo dijiste ahorita, si usan ácido hialurónico, la vitamina E es importante, más la toma de agua. Entonces, mucha gente no lo hace y no lo recomienda porque no lo sabe. Entonces, es como que no solamente es inyectar o colocar tratamiento, es importante que tienen que saber cómo complementar para que esos tratamientos sean exitosos. Exacto, sí. Es así, es así. Bueno, yo quisiera agradecerte el tiempo que nos has dedicado, María José, y sobre todo que vamos a quedar como con ganas de volver a escucharte pronto, como lo hemos hecho en el tiempo, y esperamos que en futuras oportunidades nos acompañes. Claro que sí, yo súper feliz de poder estar con ustedes. Bueno, mi experiencia con ustedes siempre ha sido maravillosa desde el día uno. Las quiero muchísimo y las admiro muchísimo, así que cuentan conmigo aquí. Igual, y deseándote muchísimos éxitos. Amén, amén. Gracias. Gracias a los que se conectaron y bueno, a ustedes Gracias. por esta iniciativa de educarnos siempre. Así es. Ya, Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, ya saben, nos vemos en el canal de YouTube y por favor hagan sus comentarios para que la doctora sepa que les gustó la clase magistral. la doctora Rosana González dice totalmente cambiar los hábitos alimenticios para mejorar resultados, definitivamente. Gracias, sí, es así, de verdad. Bueno, Dale. un Noche. súper abrazo a todos. Buenas Gracias, noches, gracias. Bye. muchísimas